En Malvinas, causa central, siempre decimos que la historia del conflicto del Atlántico Sur la deben contar sus protagonistas. Y en esta oportunidad tenemos el lujo, el honor de estar en comunicación con Jorge Torres, combatiente de Malvinas. Además, después también nos va a contar toda la militancia que hacen allí en Río Negro. Él ahora está en lo que es el Observatorio Malvinas de la Legislatura de Río Negro, pero bueno, eso lo vamos a dejar para dentro de un rato para que él nos cuente bien. Y además, quiero aclarar, Jorge es un gran amigo, es un tipazo, estuvimos allí en Río Negro y nos trató de maravillas. ¿Cómo estás, Jorge? Hola Juan, buenos días y buenos días. Tengo toda la audiencia que nos está escuchando por distintos medios. Déjame explicarte que el agradecido soy yo porque sos un profundo malvinizador y difundís mucho nuestra causa que es de todos los argentinos, así que el agradecido soy yo. No, por favor, un honor, Jorge. Jorge, si nos vamos para conocer tu historia en 1982, a vos te tocó hacer el servicio militar obligatorio, la colimba. Contanos en qué año y dónde. Bueno, como todo joven argentino en aquel momento, a los 18 años tenía que cumplir con la patria bajo bandera un tiempo según la fuerza en que le toque. A mí me tocó el sorteo 643 en el año 1981 y fue incorporado al Regimiento de Infantería 25, que está situado en Sarmiento, una localidad de la provincia de Chubut, que está a 160 kilómetros de Comodoro Rivadavia. Bueno, allí fui incorporado en febrero del 1981, hice mi servicio militar allí en esa fuerza y bueno, todo transcurrió durante el año 81 con normalidad, la famosa colimba que todos hacíamos bajo una ley nacional que era obligatoria. Y fue así que cumplí 11 meses de ese servicio militar obligatorio donde adquirí muchos, muchos valores, sobre todo los valores que te inculcaban allí en esa colimba, eran valores muy profundos, cosas que por ahí aquella juventud ya los tenía, de aquellos años, estamos hablando de 41 años atrás, pero bueno, se reforzaban allí, ¿no es cierto? Y bueno, allí aprendí mis primeras experiencias, si se quiere, entre comillas, armamenticias, porque bueno, era manejar un fusil, lo mínimo, digamos, que uno podía aprender allí, en aquel servicio militar que era tan disciplinado y era mucha obediencia de vida, no adquiríamos el conocimiento para lo que vendría. Pero bueno, fue así esos 11 meses. Luego fui licenciado hasta la baja, no me dieron la baja absoluta, en marzo de 1982. Fue así que ese mes estuve en casa, digamos, porque me licenciaron, bueno, me quería reinsertar nuevamente a la vida que había dejado antes del servicio militar. Y a fines de marzo me llegó una nueva cédula de llamado que tenía que presentarme en forma urgente nuevamente en la unidad, en el Regimiento de Infantería 25. Fue así que llegué al mismo a fines de marzo de 1982. Bueno, ahí la cosa no era como la que yo había dejado el mes anterior, el movimiento era distinto. Apenas llegué, me proveyeron nuevamente el uniforme, armamento de guerra, cosa que anteriormente no sucedía, salvo algunas excepciones. Y ya ahí empecé a notar que la cosa no era lo que había dejado yo, ¿no es cierto? Mucho movimiento de tropas, armamento pesado, cañones que iban y venían, salían soldados. Muy bien, no sabíamos qué pasaba, las informaciones eran mínimas y no sabíamos bien, sabíamos que se trataba de alguna operación grande,
pero no sabíamos qué. Bueno, fue así que volvieron a rearmar un poco los grupos, nos situaron en algunos lugares, permanecíamos ahí en el regimiento esperando alguna orden y ya teníamos todo el equipo ligero, digamos, todo el equipo de guerra que nos proveían para esas situaciones, ¿no es cierto? El bolsón porta equipo, armamentos con munición de guerra, cargadores, cajones con municiones. Permanecíamos ahí en el regimiento hasta que estábamos en un lugar, todos sentados esperando, y se acerca un sargento primero que era el segundo jefe de la compañía de infantería a la cual yo pertenecía. Y ahí nos comenta que estaban saliendo distintas secciones, distintas compañías, y que había 2 soldados que habían sido hospitalizados, que necesitaban 2 voluntarios. Estábamos muchos, éramos un grupo de 60, 70 soldados, y yo había hecho el servicio militar con un soldado de mi pueblo, cerca de mi pueblo, en Córdoba, Flaco Gali, Roberto Felipe Gali, y nos miramos y dijimos, vamos. Bueno, no sabíamos bien todavía dónde. Y levantamos la mano los dos, fue así que subimos a un camión, unimos del ejército, y salimos hacia Comodoro Rivadavia. Una vez llegado al aeropuerto de Comodoro, allí se encontraba un Hércules de la Fuerza Aérea, que es un avión de carga, y empezaron a subir pertrechos. Se subió un cañón de infantería, un 105, una ambulancia, un camión Unimog, y empezamos a subir soldados a granel. Estaba muy confusa. Algunos comentaban que había sucedido algo en Malvinas, otros decían que era una operación en el sur con Chile. Era muy difuso la información, no estaba bien clara, sobre todo en nosotros los soldados con cripto. Quizás los altos mandos ya sabían. Pero bueno, creo recordar que allí en el avión nos enteramos un poco de esto, de que Malvinas podía ser el destino. Fue así que después de algunas horas de vuelo, en la famosa chancha que les llamaban al Hércules, sobrevolábamos. El vuelo fue muy incómodo porque, como te digo, íbamos todos parados en ese Hércules y en la situación que se daba, ¿no es cierto? Porque no era un viaje tan placentero. Los pozos de aire que agarraba el avión. Mi primer vuelo había sido, porque nunca había subido a un avión, yo era ejército, y en mi vida de adolescente, de joven, tampoco había realizado ningún vuelo, así que fue mi primer vuelo. Fue así que después de un tiempo el Hércules aterriza y cuando abre la compuerta trasera fue ahí que nos recibieron nuestras islas, nos recibió su clima. Ahí empezamos a sentir Malvinas. Hicimos una pequeña formación. Todo esto, Jorge, era el 2 de abril, perdón. No, perdón. La operación de Rosario, la operación del 2 de abril ya había sucedido. Bien. Por eso, mi compañía, la compañía A, junto con otras, ya había partido hacia Malvinas, que eran la clase 63. Yo soy clase 62, ya había hecho servicio militar y fui reincorporado. Sí. Yo llego a Malvinas el 13 de abril. 13 de abril. El día 13. Y del 2 de abril, de ese día, ¿ustedes no se habían enterado de la recuperación de las islas en el regimiento? Había mucha, no se conocía muy en claro o no lo dejaban ver, porque yo no lo supe. Yo desde que llegué a fines de marzo hasta el 13 de abril, que el avión aterriza en Malvinas,
yo no lo sabía, o sea, seguramente ahí en los altos mandos sí, pero bueno, no era tan fácil la información, ¿no es cierto?, que llegara a los soldados. Yo me entero de Malvinas el día 13, cuando aterrizamos, ahí firmemente, bueno, se hizo esa formación que te decía. Mi compañía, la compañía de infantería A, ya había llegado a Malvinas, ya había participado una gran parte en la operación Rosario. Ahí nos informan bien de lo que había sucedido y se forma una nueva compañía, porque éramos soldados 62 algunos, otros 63, oficiales y suboficiales que llegaban recién a las islas, que salían de la escuela, en algunos casos los suboficiales, oficiales también muy jóvenes. El cargo mayor que había era un capitán, era el capitán Hernán Garay, que ese fue nuestro jefe a futuro, y bueno, estaba conformada por 2 oficiales más, luego algunos suboficiales, y se armó la compañía de infantería D, o equipo de combate Capitán Garay. Allí se forma, pasamos a ser 74 en total, y permanecimos un tiempito, horas, en el aeropuerto. Luego decían que venían los camiones a buscarnos para ir hacia la ciudad, hacia Puerto Argentino, cosa que no sucedió nunca. Tuvimos que caminar 14, 15 kilómetros hacia la ciudad, y ahí volvió el clima Malvinas a hacerse sentir. Recordemos que fue el invierno más crudo de la historia de las islas. Las temperaturas eran muy bajas, muchos vientos. Bueno, pero así fue que llegamos a la ciudad. Una vez que llegamos ahí, las tropas eran una gran cantidad de tropas que ya había en la ciudad, algunos cumpliendo función de policía militar. A nosotros nos ubicaron en unas pequeñas casuchas de cemento, que después nos enteramos que eran criaderos, que los kelpers utilizaban para algún animal. Y bueno, era el refugio nuestro porque los hoteles estaban llenos, la ciudad ya estaba muy saturada de tropas, entonces había que ubicarse en los lugares. Allí permanecimos un tiempo en la ciudad. También hicimos alguna especie de policía militar. Había que cuidar al kelper, esa era la orden, cuidar su propiedad privada, no invadir, no maltratar, ver que no se juntaran en grandes grupos. Ellos hacían su vida normal, supermercado, caminatas. No se suspendió eso en aquellos días. Estaba todo muy tranquilo, si se quiere. Luego van pasando los días, llega la noticia de que la flota inglesa zarpa del Reino Unido, y después de todas las negociaciones y todo lo que históricamente ya sabemos, yo me remonto a los momentos en que estábamos allí, ¿no es cierto? O sea, porque después uno con la posguerra se enteró de muchas cosas que ahí en ese momento no sabíamos. Así que trato de mi relato situarme en el tiempo y en el lugar. Entonces, bueno, llega la orden de salir hacia el terreno a buscar posiciones. Esa tarea no fue fácil, porque el terreno de Malvinas, mucha turba. El Regimiento de Infantería 25 tenía la misión de cubrir el aeropuerto, proteger el aeropuerto. Y se suponía que un posible desembarco se iba a realizar allí por las características de la playa, por los objetivos que había, aeropuerto, la ciudad muy cerca. Entonces esa zona se reforzó mucho. Fue así que salíamos y cavábamos nuestras posiciones, nuestros refugios, y la marea filtraba en la turba y se nos inundaban las posiciones.
seguimos avanzando, seguimos así un largo tiempo, cavando 2 o 3 veces, hasta que llegamos a la zona del aeropuerto nuevamente, y en una turbera que estaba haciendo un nivel más elevado, allí cavamos nuestras posiciones y armamos las carpas de campaña. Así fue que pasaron algunos días, bien no sabía cuánto, deben haber sido unos 10, 12 días viviendo allí en las carpas, hasta que el 1 de mayo, bueno, los ingleses realizan el primer ataque aéreo, y es esa zona la que eligen para el primer bombardeo, que fue el bautismo, no fue el bautismo y fuego nuestro, sino el primer ataque que sufrimos nosotros directo. Bueno, fueron décimas de segundo, esas carpas desaparecieron, esa era la orden. Claro, porque el primer ataque es de los aviones Vulcán en la madrugada, todavía de noche. Eran las 4:40 y fue un Sea Harrier el primer ataque, a vuelo rasante, que bombardeó la zona del aeropuerto y ametralló algunas oficinas de allí. Nosotros estábamos a unos escasos 500 metros de ese lugar. Las posiciones, ya te digo, eran pozos de a 2 soldados que cubríamos un amplio frente de posible desembarco. Y hasta Sí, ahí, hasta ese día, la vida de ustedes, ¿cómo era, Jorge? ¿Vos tenías que hacer guardia? ¿Cómo era la vida cotidiana de ustedes hasta ese día? bueno, durante los días que se podía, cuando el clima nos permitía, salíamos a rellenar unas bolsas de alpillera, una alpillera plástica que traían desde el aeropuerto, y consistían en armar hospitales de campaña, futuros hospitales que podían ser necesarios en caso de los ataques y enfrentamientos en la zona. Mayormente era eso lo que hacíamos. Sí, guardias, por supuesto, cada 2 horas, las famosas imaginarias que le llamaban, pero eran guardias de 2 horas. Y tengo algunas anécdotas después también, durante esas imaginarias o guardias. En eso consistía mucho nuestro día. Y no más, o sea, estar Y ahí. una de esas anécdotas, Jorge. Bueno, como te decía, nosotros éramos 62 soldados clase 62 y 63. Y nos tocó un suboficial clase 63, el cabo Carlos Freites, con el cual hoy tengo una excelente relación, pero como dije recién, me estoy remontando al tiempo y momento y espacio allá. Y éramos un grupo de 11 soldados tiradores. Él era nuestro jefe. Nosotros éramos 262 y los otros 9 clase 63. Y bueno, durante los quehaceres, las tareas que hacíamos ahí, llenar bolsas y todo esto, en algún momento hubo indisciplina y el cabo Freites quiso lo que se llamaba bailar al grupo, carrera, mar, cuerpo a tierra y arrastrarse. Entonces yo, como era 62, digo, no, a ver mi cabo, estamos por entrar en un conflicto y usted quiere bailar el grupo, esto no es la colimba, esto es otra situación. Entonces acá no le baila a nadie y no, le paré el grupo, le paré el baile y bueno, se me enojó el cabo y muy mal me maltrató de palabras, y que era un insubordinado, que cuando llegara íbamos a hacer un consejo de guerra, que no sé qué, bueno, pasó el momento. A la noche llega el momento de las imaginarias y me toca a mí de 19 horas a 21. Ese era mi turno. Hago la ronda y cuando voy a la posición, a la carpa del otro, bueno, le explico que le toca a él el turno. Pasan unas horas y a las 5 de la mañana me vuelven a llamar. Dice, ¿estás de imaginario? No, le digo, fíjate que yo lo hice de 19 a 21, o sea, ya está. No, no, pero está en la lista 2 veces. ¿Cómo 2 veces? Sí, porque, no, le digo, hay una equivocación. Bueno, le digo, andá a tu posición, le digo, yo hablo con el cabo. Y me fui al lugar del cabo.
Y le digo, Freite, me parece que te equivocaste, le digo, me pusiste 2 veces de guardia, imagínate. No, porque me gritaba de adentro. Vos sos un soldado que me insubordinaste el grupo, y si vos estás castigado. Mirá, Freite, le digo, vamos a hacer una cosa, yo hago el imaginario, no tengo problema, 2 horas más. Pero cuando entremos en conflicto, al primer inglés que voy a bajar va a ser a vos. No, bueno. Después voy a llegar a los 34 años de posguerra, ¿no? Entonces quedó ahí una situación media Tensa. sí, tensa, tensa, por supuesto. Bueno, Freite medio como que se asustó un poco y no me puso más de imaginaria. Ya está, este es loco. Bueno, pero fueron esas anécdotas, ¿no es Aclaremos cierto? también, Jorge, cuando vos decís, bueno, yo era clase 62, había como entre ustedes los que ya habían hecho un año de colimba eran como soldados viejos, así se denominaban, y tenían estos permitidos, ¿no? No, hasta acá, quizás el soldado nuevo aún todavía estas cosas se subordinaba más por el desconocimiento. Exacto, nosotros ya habíamos tenido el trato con el oficial, el suboficial durante 11 meses y habíamos estado bajo las órdenes del teniente coronel, por ese entonces Mohamed Ali Zaineldin, un protector del soldado durante la colimba, no permitía nunca el maltrato, o sea, el soldado era fundamental para él y lo trataba como un real ser humano. Entonces, nosotros veníamos con esa escuela y bueno, por ahí nos tocó algún suboficial, oficial. A ver, no hay rencores, no hay nada a esta altura de mi vida, pero yo cuento la realidad, lo que pasaba, ¿no es cierto? Y sí, es lo que decís, el soldado 62 al oficial, al suboficial, no es que le faltaba el respeto, pero ya había otro trato. El, recordemos que el soldado 63 tenía 3 meses, 2 meses de incorporado, o sea, era muy nuevo todo para él. Le tocó la situación de la guerra con poquita instrucción militar, poquito trato. Así mismo estuvieron a la altura, por supuesto, estuvimos a la altura, la gran mayoría. Bueno, Yo un poquito fue la anécdota. Es una de las anécdotas. Y yo ahí te interrumpí cuando el 1 de mayo comenzaron los bombardeos justamente al aeropuerto, en las posiciones que estaban ustedes. Hasta ese momento, Jorge, habías contado que, recuerdo, estamos conversando con Jorge Torres en 1982, soldado del Regimiento de Infantería 25. Ahí, Jorge, empiezan los bombardeos. Ustedes estaban en carpa. ¿Qué empieza a pasar a partir del 1 de mayo? Bueno, ahí nos dimos cuenta realmente que comenzaba la guerra. Porque hasta el momento, hasta ese 1 de mayo, 4:40, era una situación tensa, pero bueno, a partir de las 4:40 nos dimos cuenta de que comenzó el conflicto y realmente el enemigo se hacía presente y venía. Bueno, el estado de ánimo, por supuesto, no fue el óptimo, porque eh, cualquier ser humano ante una situación de esta se encuentra sorprendido y los temores y bueno, confusión. Nos ubicamos en nuestros pozos de zorro, en nuestras posiciones, en forma inmediata, fue una cuestión de, como decía, segundos. A partir de allí, buscar mejorar el refugio. Luego ese mismo día, a las 8:20, 8:30 de la mañana, sucede otro ataque más, ya una escuadrilla más grande de Sea Harrier, pero allí la defensa nuestra, porque ahí había muchas antiaéreas de la Marina, estaban los infantes de Marina con nosotros éramos ejército y teníamos el FAL, el fusil, el arma mayor que teníamos era una MAG, un FAP o un cañón 105 de nuestra infantería. Pero ellos, los infantes marinos, tenían muchas las antiaéreas. En ese ataque de las 8:20, en Malvinas, esa zona queda de día, porque la munición trazante que lanzan hace que sea todo, se ilumine, y pudimos ver a los Sea Harrier su panza sobre nuestras posiciones. Y luego vienen con el transcurrir de los días,
fue así, permanente, 48 días de ataque aéreo y ataque naval, porque la zona que ellos querían obstruir o destruir era la pista, cosa que no lograron nunca. Pero bueno, allí vinieron 1000 bombas, Juan. Desde el 1 de mayo hasta el 13 de junio, en ese lugar cayeron 1000 bombas. Están punteadas, hay mapas sobre eso, y bueno, estuvimos ahí. La misión nuestra fue esa, esperar que desembarcaran por ahí, cosa que no sucedió, porque estratégicamente ellos se dieron cuenta de que la zona estaba protegida y desisten de desembarcar por allí y desembarcan luego por San Carlos. Y Jorge, todos estos días y estas 1000 bombas que van a sufrir ustedes, ese intenso bombardeo en el lugar. También la vida cotidiana, ustedes seguían ya durmiendo, viviendo en las carpas, ya ahí cambiaron a un tipo de posiciones. ¿Cómo era ya ahora la vida cotidiana de ustedes bajo bombardeo permanente? Bueno, las carpas desaparecieron. Ese 1 de mayo a las 4:40 ya no estaban más. Los elementos de las carpas los trasladamos a los pozos de Zorro, que eran posiciones de refugio, estaban, por supuesto, bajo superficie para evitar la onda expansiva del bombardeo. Primero pusimos sobre nuestros pozos el paño de carpa de techo, pero con el transcurrir de los días se nos hundían por el peso de la lluvia, la humedad, había que camuflar. La gran suerte que tuvimos fue que en un momento un ataque aéreo rompe una cabecera de la pista, un pedazo, y la cabecera estaba compuesta por grandes chapones de aluminio que eran ante el hielo. Esos chapones se aflojan y quedan medio, digamos, flojos y fáciles de transportar. Fue la idea entonces de ir hacia el aeropuerto, traer un chapón de esos y ponerlo sobre el techo de nuestra posición. Ahí ya dejó de ser un rancho y pasamos a vivir en un chalet, porque realmente cambió. Ahí pudimos camuflar mucho con turba, pudimos poner peso sobre el techo. ¿Cuántos Y ya vivían ahí, Jorge? éramos 74, pero estábamos distribuidos 2 soldados por pozo, porque éramos tiradores de infantería, tiradores de FAL, Y vos fusil siempre con el automático. flaco Gali. No, allí me tocó, que tengo otra historia, con Rojas, Eduardo Esmeregildo Rojas, que es de Alto Río Senguer de Chubut. Él fue mi compañero de pozo. Gali estaba en otras posiciones, le tocó, pero ahí, digamos, en el mismo sector. Y, Era y- un amplio frente, era. Y mira, como éramos soldados, una compañía que se armó en ese momento, con otros soldados que estaban más lejos en nuestras posiciones, no sabíamos quiénes era uno, quién era otro, porque se había armado todo ahí, ¿no es cierto? Y después fuimos con el tiempo conociéndonos un poco más. Sí, me iba a No, y preguntar. ahí sí, te iba justamente a consultar. Ahí cuando vos contabas la trinchera esta, o el pozo que hicieron, perdón que utilizo la palabra trinchera, Sí. el pozo este que hicieron con las chapas, ¿ahí dormías con Rojas o vivían más en esos búnker? No, éramos de a dos De a dos, soldados, eran 2 soldados, porque como éramos tiradores, claro. eh, había otras armas que necesitaban más gente y bueno, eran más soldados, ¿no? Las armas más pesadas, por ahí eran 4 o 5 que manejaban ese equipo. Igual que el que tenía una ametralladora automática, que era la famosa MAG, Claro. ese necesitaba 3 tiradores, o sea, el auxiliar, el apuntador. En cambio, nosotros éramos de a dos, para que la posición sea más chica y menos detectable. Este, así que Y, ahí me tocó con Eduardo Rojas, con el chato cariñosamente Rojas, compartimos aquella experiencia. y ahí, Jorge, en este lugar donde estás con Rojas,
pasan, o sea, es el puesto de combate y además donde duermen, donde viven, donde pasan todo el Día y noche, día y noche, claro. todo el tiempo. Sí, 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 ese era nuestro refugio y ahí es donde día a día había que mejorar algo porque se nos llovía, filtraba agua porque era una zona de turba y la turba es una esponja muy permeable y cuando la marea subía por ahí se nos inundaba un poco. Entonces el día a día pasaba en mejorar ese refugio. Que sea cómodo, pudiésemos apuntar bien, tener lugar para el fusil, tratar de conservarlo lo más seco que se pueda, porque era imposible. Lluvia arriba, humedad abajo, de los costados barro, y no se hacía tan fácil mantenerse seco, ¿no es cierto? Teníamos prohibido hacer fuego, porque el fuego detectaba posiciones, y los kelpers tenían a la turba, la hacían panes, la cortaban en panes, cuando había sol rara vez la dejaban secar y eso se transformaba en combustible. Entonces nosotros aprendimos eso también, vimos cómo se utilizaba y a pesar de las órdenes en contra, habíamos hecho en nuestro pozo un pequeño hueco, un cavado hacia el costado y una chimenea que salía hacia arriba, y ahí prendíamos turba para secar las medias, porque la situación era esa, o sea, Claro. había que tratar de estar con menos frío, porque la estrategia de los ingleses en ese lugar fue que las tropas estuvieran con frío, con hambre y con miedo. Por eso era el bombardeo permanente y era todo bombardeo de ablande, si se quiere. Gracias a Dios, tuvimos la gran suerte de que ninguna de sus bombas cayera sobre alguna posición. Hubo un caso al frente nuestro donde estaba el regimiento de infantería, su gran mayoría, que sí, una de las bombas tapó una de las posiciones y ahí decimos que por milagro de la Virgen, esos dos soldados, Jorge Palacios y no recuerdo el apellido del otro, los pudimos sacar con vida, porque rápidamente se excavó y estaban con principio de asfixia, pero vivos. Ahí adjudicamos eso muchas veces al milagro de la Virgen, ¿no? Jorge, y ya que mencionás a la Virgen, no sé si vos participaste, pero hay una historia del regimiento, que hubo un día que estaban rezando y justo cuando están rezando los atacan aviones Harrier. Estaba en esa misa. eh, yo durante los 2 meses y 7 días que permanecí, tuvimos esa misa. Consistía en que llegaba el padre Vicente Martínez Torrens con un jeep del ejército, la Virgen, se improvisaba un altar en los montes. Los montes de Malvinas son superficies rocosas que sobresalen del terreno, no montes de arbustos, digamos, son montes de piedra. Y en una piedra se improvisaba el altar, bajábamos de las posiciones y se oficiaba la misa. Fue allí en una de ellas, en que me tocó estar, y éramos unos 200, todos sentados, escuchando la misa y la protección de los católicos, de la Virgen y de Dios. Suena la alerta roja era ataque aéreo, y ahí con nosotros se encontraba el teniente coronel en ese momento, Mohamed Ali Zaineldin, varios oficiales y oficiales con sus grupos, y claro, estaba Vicente, el padre Vicente, yo le digo Vicente cariñosamente, estaba el padre Vicente rezando la misa y dice, ¿qué hacemos? O sea, ataque aéreo, alerta roja. Los oficiales y oficiales intentaron llevar a sus soldados. Y Senaldín se paró muy firme y dijo, de aquí no se mueve nadie. Estamos bajo la protección del manto de la Virgen y estamos rezándole a Dios. De acá no se mueve nadie. Siga la misa, capellán. Y el curita se arrodilló, se puso de rodillas y dijo, bueno,
vamos a seguir la misa. Y así fue, todo de rodillas y nos quedamos ahí. Pasaron los Sea Harrier, bombitas por varios lugares, pero la misa terminó y no nos tocaron. Así que bueno, fue una linda anécdota y te digo que no era fácil rezar, o se aceleraba el rosario. Así que Jorge, algo, contame cómo era tu momento, porque sabiendo que se venían, digamos, estabas rezando y que se venía un ataque, seguías concentrado en la misa, mirabas para dónde venían los aviones. ¿Cómo era tu momento ese? no, lo único que por ahí recuerdo es al cura de rodillas y no sé si rezaba o no, seguramente no, estábamos ahí medio, pero bueno, después uno entiende que quizás en el desparramo es peor, porque, qué sé yo, el bombardeo no Claro. sabíamos dónde iba. Entonces ahí es como que estábamos en un lugar donde había, ya te digo, la superficie rocosa, quizás estábamos protegidos, digamos, geográficamente también, más allá de la protección divina. Entonces quizás se evaluó eso, porque no creo que Zaineldin nos haya permitido que nos pasara eso. Quizás él vio también con su inteligencia, porque era muy inteligente, habrá evaluado eso y dijo que se queden. Y nos quedamos. Y además de esto que resaltás, que es muy importante, también seguramente para ustedes, digo, en ese momento que uno está en una guerra, abrazarse más a la fe, también eso habrá sido un acto más fuerte después de lo que pasó. Estábamos rezando, vino un ataque, no pasó nada, quizás también a uno le genera como más fuerza, no sé, pensándolo también. En lo personal te digo que la fe fue algo que me llevó a sobrepasar esa situación, a sobrevivir. Te cuento otra anécdota que me pasó una noche. El bombardeo era incesante, bombardeo. Nosotros mirábamos así por las posiciones y veíamos los misiles largados de los barcos ingleses, porque pasaban por sobre nuestras posiciones y ellos apuntaban siempre a la pista. Bueno, una noche era incesante, ya no, digamos, las bombas caían y pum, pum, toda la noche. Y yo empecé a rezar y quería traer a mi mente el rostro de mi madre y no se me hacía fácil, no podía traer para tranquilizarme la cara de mi vieja, no me podía acordar. Y de pronto se me apareció ese Jesús con la corona de espina y no escuché más la bomba, Juan. Fue como un momento de una gran tranquilidad, dije, está acá, y bueno, no va a pasar nada. Por eso digo, la fe fue fundamental. Había, la gran mayoría éramos católicos, pero te aseguro que hasta el más ateo llegó a rezar en esos momentos, ¿sí? No tengo dudas de eso, Jorge. Y en todos estos días que van pasando y el bombardeo es más intenso, el tema, por ejemplo, de alimentos de ustedes, ¿cómo era la situación para tu compañía? Bueno, esa fue otra gran estrategia inglesa, mantener a las tropas con hambre, frío y quietos. Desde el puerto argentino, desde la ciudad, llegaban los camiones con los ranchos, que el rancho consiste en una olla grande con ruedas, donde venía la sopa o el guiso o lo que se podía cocinar allá en la ciudad. Había un estrecho que comunicaba al puerto con el aeropuerto, con la zona donde estábamos. Y los ingleses estratégicamente bombardeaban ese sitio para, para neutralizar el paso de la ración, de la comida. Y fue bastante bravo el tema comida porque hubo un momento en que no llegaban los ranchos y bueno, había que sobrevivir, subsistir como se podía. Allí tengo otra anécdota más también sobre unas tortas fritas. También los ingleses captaban los horarios nuestros, porque nosotros como buen argentino se almorzaba a las 12 y por el tiempo y la oscuridad en Malvinas quizás a las 5 de la tarde volvían.
pero como los ingleses captaron ese horario, bombardeaban en esos momentos. Entonces después se cambió, llegaba a las 10 de la mañana. Las posiciones nuestras estaban en una turbera muy alta y había que bajar a una huella donde llegaba la comida. No era fácil porque cuando nosotros bajábamos con nuestra marmita, llegábamos a la olla y la alerta roja y volver al pozo y bueno, era complicado el tema de alimentación. Eh, pero era la guerra, Juan. Y bueno, o sea, en la guerra está todo eso. Está, y más de todo en el clima de Malvinas, en el terreno que tienen nuestras islas. Todo es como que se complicaba un poco más. Jorge, y esa anécdota que mencionaste es de la torta frita. Bueno, fue así. Viene el capitán Hernán Garay y luego de un cese, un momento de un nuevo bombardeo, y dice, soldados, voy a conseguir para comer tortas fritas. Bueno, estábamos todos felices, va a traer torta frita, pensamos, trae una bolsa con torta frita, reparte. A la hora viene y trajo un poco de harina y dice, soldados, lo único que conseguí es harina. Medio jarro de harina por soldado. ¿Y qué hacemos con medio jarro de harina por soldado? No, bueno, empezó, yo lo tiro, que yo no lo quiero. Y el Chato Roja, mi compañero de posa, Eduardo, dice, no, dice Jorge, no tiremos, vamos a juntar, vos lo querés, vos lo querés. Y juntamos harina en las dos marmitas. Bueno, ya teníamos harina suficiente, faltaba la grasa. Como a 4 posiciones de donde yo estaba, habían tirado un cuero de un pato a butarda, no sé, porque como no se podía prender fuego, se cuereaba. Y yo me acordé que lo había visto y había visto una grasa amarilla tirada por ahí. Me fui, busqué ese cuero. El gran frío de Malvinas no permite la descomposición tan rápido. Aguantan 21 grados bajo cero, dicen que hizo. Entonces sacamos la grasita, teníamos harina y grasa, faltaba sal. Conseguí un potecito azul, creo que era de glicerina o algo así. Me fui al mar y traje un poco de agua del mar y ya teníamos sal. Amasamos en una de las marmitas, en la otra, con esa turba que prendíamos, que secábamos las medias, pudimos calentar la otra y ahí mandamos la grasa, se derritió, metimos la harina, le metimos el chicharrón, hicimos una torta vuelta y vuelta. Nos aguantó 3 o 4 días, no la comimos todo ese día. Había que Y, sobrevivir. este era, digamos, con todo lo que habían tomado de distintos lados, era rica. ¿Qué sensación te acordás? Me imagino que con el hambre eso está más que claro que les parecía Era, riquísimo, ¿no? Pero, fue como la mejor comida que me había hecho mi vieja en toda mi historia. No, un manjar, manjar. No, no, una delicia. Y, eh, eh, y parece que nos habíamos olvidado de masticar, nos reíamos con el chato, porque nos costaba. claro. No, fue brava el tema de la comida, pero no, a ver, no fue una hambruna producida por nuestros mandos, fue una hambruna producida por la guerra Sí, sí, claro. y por la estrategia inglesa. O sea, no es que no querían darnos de comer a nuestros superiores, no, los ingleses trataban de que no llegara. Fue así. Y Jorge, con el Cabo Freitas, después de aquella experiencia, ¿el trato después cómo fue? No, bueno, luego con el transcurrir de la guerra uno se hermana y la solidaridad aparece y el trato ya no somos más camaradas, somos hermanos y nos cuidábamos uno a otro después de un bombardeo. eh, bueno, así fue hasta el 13 de junio. Fue una cosa muy cotidiana, digamos, todo, ya uno se va acostumbrando. Yo siempre digo que en la guerra hay cosas que hay olores que no se olvidan, que hay silencios que no se olvidan. Bueno, el 13 de junio, parte del Regimiento 25 va hacia el frente, ya porque los ingleses decían que venían avanzando muy velozmente, se habían superado varias líneas,
Entonces parte de nuestro regimiento va hacia el frente. Y nosotros pasamos a cubrir la primera línea que dejaba el regimiento que salía. Bueno, esa noche fue muy directa porque fue un bombardeo ya no a la zona, sino que un bombardeo a nuestro movimiento. Ellos captaron que había movimiento de tropas y empezaron a tirarnos con un bombardeo naval a la zona, al lugar. Bueno, esa noche fue muy catastrófica porque bien no sabíamos, fue mucha confusión. Nosotros teníamos que tomar posiciones, pero bueno, yo digo que fue la noche más difícil porque las esquirlas, los gritos, las piedras. Esa noche yo la tengo muy grabada y después te cuento que, porque viví 34 años con esa noche y no sabía si era real o no, porque la posguerra hace de que, bueno, la mente hace que algunas cosas estén quietas para que no produzcan daño, ¿no es cierto? Eso me explicaron algún profesional. Entonces yo 34 años estuve con esa noche. Y te digo, bueno, volvemos a la noche, pasamos, cubrimos posiciones, y al otro día, el 14 de junio, llega la orden de cese al fuego. Entonces ahí voy al silencio que duele, a los silencios que hacen mal, porque fue así, en un momento yo escuché las gaviotas, escuché el mar y cosas que no había escuchado hasta ese momento. Entonces, ese silencio a mí me marcó y me hizo entender que había terminado todo, que ya estaba. Bueno, allí estuvimos esa madrugada, dieron la orden de rejuntarnos, porque después del bombardeo de la noche habíamos quedado muy desparramados. Nos juntamos, se pasó lista, estábamos todos, no había ningún, ni siquiera un herido, estábamos los 74. Llega la orden de que va a venir un helicóptero argentino con bandera, un helicóptero inglés, perdón, con bandera blanca. Y cuando vimos, era un helicóptero nuestro. Ahí nos dimos cuenta de que, porque no había mucha información en ese lugar, entonces ahí nos dimos cuenta de que algo había pasado, se terminó todo por el gran silencio y que era raro que un helicóptero nuestro con bandera blanca. Después viene la orden de caminar hacia la ciudad, nuevamente hacemos esos kilómetros, 15, 16 kilómetros hasta el puerto. Nos espera una gran fila de ingleses encolumnados así, como haciendo un pasadizo, un pasaje. Nos van revisando, nos despojan de lo que es cargadores, casco, fusil. Nosotros cuando recibimos la orden de caminar hacia el puerto, lo primero que hicimos fue munición de guerra, tapar todo, esconder todo, ir con el fusil, sí, porque no podíamos ir manos limpias, el sable bayoneta lo enterramos, dejamos muchas cosas en nuestro lugar. Llegamos ahí y bueno, nos dimos cuenta de que ya estaba todo terminado y que éramos prisioneros. Esa fue la parte más triste de la guerra, la verdad, porque después de tanto tener que terminar así, pero era también una dualidad de sensaciones, porque decíamos, perdimos la guerra, pero terminó, podemos regresar a casa. No sabíamos bien cuándo, pero ya estaba esa idea. Entonces, eran unas sensaciones muy encontradas, muy tristes. Al lado nuestro siempre el gran jefe diciéndonos que levantáramos el pecho, que habíamos perdido una batalla.
que no era la guerra la que se perdió. Y bueno, muchas cosas, muchas. Después esos días ahí, pensando todo esto, ¿no? ¿Sirvió o no sirvió? Eh, Terminó. Tenemos que volver. Mucho dolor, la verdad, mucho dolor. Ya no había más miedo, no había más nada, era dolor. La palabra era esa. Pero bueno, Y Jorge, ya ¿el está. trato ahí tuyo con los ingleses? Fue bueno. Ellos se acercaban, creo que eran oficiales o suboficiales, se acercaban así a los grupos donde nosotros estábamos esperando que nos sacaran de las islas, porque a nosotros nos sacaban en ese momento en grandes lanchones, subíamos a granel y el barco salía. A mí me tocó volver en el Bahía Paraíso. El Bahía Paraíso era un barco hospital nuestro que estaba anclado en alta mar y un lanchón inglés nos acerca al buque, subimos por las escaleras de soga y bueno, ahí. Pero volvía un poco al trato. Y mientras que estábamos esperando, se acercaban ellos y en un castellano muy malo preguntaban cuántos años, le decíamos 18, 19 años, quizás alguno dijo babies, otro preguntó por qué habíamos luchado, decíamos por nuestra patria, por nuestra bandera, y alguna sonrisa salió de ellos media picaresca. Y bueno, pero no fue maltrato. Nos tiraban una barra de chocolate, un atado de cigarrillo cada tanto. Eh, permanecimos ahí, yo no sé bien cuánto. Yo sé que llegué el 19 de junio a Santa Cruz, así que deben haber sido 2 o 3 días que estuvimos ahí con ellos. ¿Cómo regresaste al continente, Jorge? Bueno, el lanchón este nos lleva hacia el Bahía Paraíso. El Bahía Paraíso era nuestro buque hospital. Allí subimos y ya era como que estábamos en casa. Ahí los marinos nos reciben bien, una manzana, un tazón de caldo. Queman toda nuestra ropa porque eran harapos. Yo no me cambié las medias durante 2 meses y 7 días una vez. Entonces era muy rotoso el uniforme, estaba hecho unos harapos. Entonces queman todo, nos dan alguna ropa seca y permanecimos un tiempito ahí en el barco, alimentándonos, cosa que no podíamos porque yo intenté comer una vez y después no pude la segunda porque ya no, mi estómago se había como achicado. Volví como con 11 kilos menos. Entonces el buque sale y a la mañana nos dicen que salgamos a cubierta. Salimos a cubierta y ahí empezamos a visibilizar un puntito y dicen ese es el continente, nos dicen los marinos. Y empezamos cada vez el continente más cerca, más cerca, más cerca y era como que ya estábamos en casa. Llegamos a un puerto, creo que es Punta Quilla, en Santa Cruz. De allí nos llevan al aeropuerto. En un Fokker de la Fuerza Aérea volábamos a grupos de 15, 16, no eran muy grandes, a Comodoro, llegada bien Chubut. Allí nos vuelven a dar, en el Regimiento de Infantería 8 de Comodoro, nos vuelven a dar la ropa verde y vamos hacia nuestra unidad, el Regimiento de Infantería 25. Eso un poco fue mi regreso. Llegué un 20 de junio al regimiento y bueno, como fueron Ahí, llegando. Jorge, perdón que te interrumpa. Ahí cuando llegás al regimiento, primero, vos con tu familia, durante tu tiempo en Malvinas, pudiste escribir cartas, recibiste, y después, la segunda pregunta es, ¿cómo fue el recibimiento en el regimiento? Bueno, con mi familia sí mantuvimos comunicación vía carta. Al principio, los primeros días de abril, cuando llegué el 13, tengo también otra anécdota ahí que me dan un aerograma. Los aerogramas eran una hoja donde vos escribías
hasta donde te podía, nunca lo cerrabas, porque lo cerraba el oficial o el suboficial, porque leía a ver qué narrabas vos, qué contabas, no había que contar lo que sucedía muchas veces. Entonces ellos cerraban y venían. Y yo recibí algunas cartas también de mi familia. Eh, bueno, no sé dónde me fui de las cartas, perdón. Que recuerde después una anécdota de esas cartas. Sí. Bueno, sí había comunicación, pero fue hasta que se hace el bloqueo aéreo y naval. Cuando se hace el bloqueo aéreo y naval, se corta la comunicación. Mi familia dejó de recibir noticias mías, creo que los últimos días de abril, por ahí. Cuando comienza todo en mayo ya no hay más cartas. Entonces, cuando llegamos al regimiento, llegamos distintas tandas. Me cuentan que las primeras tandas que llegan, estaba el pueblo de Sarmiento, habían viajado de Córdoba, porque había mucho cordobés y chubutense en el 25, y habían viajado muchas familias, y el recibimiento fue muy lindo, hasta con la banda, y cuando nosotros llegamos no fue así, ya esa gran cantidad se había ido, o habían llegado, y nosotros llegamos así, sin nada, sin fiesta. Me acuerdo que pasamos a un lugar y nos dieron un mate cocido y yo permanecí dos días nada más ahí en el regimiento, porque como era soldado viejo, me dieron la ropa civil enseguida, me llevan en camión hasta Comodoro, de ahí teníamos pasaje hasta Bahía Blanca y ahí se nos terminó todo. Yo tenía que regresar a Córdoba, a un pueblo de Córdoba que se llama Berrotarán, era mi pueblo, y ese regreso fue tremendo, porque desde Bahía en adelante hacia el norte no teníamos más nada, ni plata, ni pasajes. Entonces fuimos al jefe de estación de Bahía Blanca y le decíamos que veníamos de Malvinas, que teníamos que viajar a Córdoba. Y nunca nos creyó ningún jefe de estación donde fuimos que veníamos de Malvinas. Nadie nos creía. ¿Cómo van a venir a la guerra así? Y sí, vinimos así, éramos un grupo de 60. Bueno, nos llevaron de lástima hacia Buenos Aires. Buenos Aires llegamos a la estación, había que ir a la otra, saltar los subtes, las barreras de los subtes, no teníamos moneda, la policía nos tocaba el silbato, nos gritaban. Fue así que fuimos de una estación a otra y éramos delincuentes, porque la policía nos seguía como delincuentes, nos tocaba el silbato porque teníamos que ir de una estación a la otra. Y llegamos a la otra estación, el tren a Córdoba se había ido, nos mandaron a Rosario, llegamos a Rosario, fuimos a una empresa de colectivo que se llamaba Hablo, no me olvido nunca más, unos colectivos blancos con letra azul, también siempre en la solidaridad, para no decir lástima, de los directivos de las empresas, así llegamos. Yo llegué, me costó 3 días, 4 días llegar a mi pueblo. Y mi familia no sabía nada de todo esto. Había rumores de que mi cuerpo estaba en Río Cuarto, que había llegado, estaban velándome allí. Otros decían que me faltaba una pierna, y rumor de pueblo. Y ese dolor lo mamó mi vieja y mi familia. Y ese fue el gran dolor que sufrieron ellos, porque uno sabía que estaba bien, yo sabía que estaba bien, pero ellos no. Así que yo siempre digo que la familia sufrió más que nosotros allá en Malvinas, muchísimo. Pero bueno, me Y acuerdo, Jorge, toda esta expedición que tuvieron y tuviste que hacer para llegar, y cuando llegaste al pueblo, bueno, llegué al pueblo, mi terminal, a la terminal del pueblo, y me quedaban a 6 cuadras de mi casa. Cuando llego, un barrio chico, un pueblo chico, de los vecinos nos conocíamos todos. Y había una vecina que estaba barriendo la vereda y ve que aparezco en la esquina. Y se,
Ahí, que justo se cortó cuando decías que te vio la vecina. Claro, mi vecina me ve y me dice, empezó los gritos, viene el Jorge, pero en vez de ir a encontrarme a mí, en vez de encontrarme a mí, sale corriendo hacia mi casa y empieza los gritos. Bueno, allí sale toda la familia, por supuesto, salieron mis viejos, mis dos hermanas, y ya se juntó todo el barrio, el vecindario, y ahí tengo otro gran problema. Entré como en un estado de shock, que después me enteré con el tiempo, que estuve como 2 meses tirado en mi cama y no quería recibir a nadie. Los únicos que entraban a mi habitación eran el cura del pueblo y el doctor, que tenían que revisarme por ahí. Pero dicen que no quería recibir a nadie y bueno, ese fue el respeto de mis viejos de cuidarme esos 2 meses sin permitir que nadie ingresara a mi habitación. Yo creí siempre que había sido un poquito tiempo, pero después con el transcurrir del tiempo me entero, porque ellos me cuentan que fue mucho tiempo. Y ahí es como que hice una laguna, se me hizo una laguna, hice un quiebre, algo me pasó. Bien, no sé qué. Pero bueno, quizás es la mente, como decíamos, Claro. que se protege. Jorge, habías mencionado que te vuelvo al momento de las cartas, porque mencionaste que tenías una anécdota ahí también. Bueno, Malvinas en la posguerra, como a todos los veteranos, nos empieza a jugar en contra. El no trabajo, la no atención físico-psíquica, un montón de decidios, de cosas que nos pasaron al principio de la posguerra. Y entonces yo dije, Malvinas, no, ya está, Malvinas lo saco, no quiero saber más nada. Un día viene mi vieja con esas cartas y le digo, no, mami, no, mamá, le digo, quemá todo, no quiero saber nada, no me dan trabajo, estoy mal, quiero sacar todo Malvinas de mi vida, quemalas, por favor. Y bueno, esa fue la orden que yo le di. En el 2005 ella falleció y yo estoy en Río Negro hace 36 años. Cuando ella fallece, me voy hacia Córdoba, por supuesto, el velorio de la vieja, con todo lo que sucede. Luego de unos días pasó toda la ceremonia, digamos, me pongo a charlar con estas vecinas y ellos me cuentan esto de los 2 meses que estuve, que yo no sabía bien, y aparece mi hermana, la mayor, con las cartas. Y me dice, mira Jorge, dice, vos le dijiste a nuestra madre que quemara todo y ella nunca las quemó, dice, las tengo acá. Y bueno, y eso hoy doy gracias a Dios que no las quemó porque es el único testimonio que tengo de Malvinas, porque no tengo fotos, me quemaron toda la ropa en el barco. Y bueno, tengo esas cartas, esos aerogramas que para mí son fiel testimonio, ¿no? Y Jorge, recién mencionabas que hace 36 años estás en Río Negro, ahí tenés una gran militancia, un gran laburo junto con los compañeros, con Rubén Pablos, Ricardo Flores, bueno, y una gran cantidad de combatientes que llevan la causa. Contanos un poco, o un poco no, perdón, contanos el trabajo que realizan allí en Río Negro. Pero antes de que te metas en eso, ese, ese, ese tránsito que vas haciendo, ¿no? Desde estos 2 meses que estuviste, ¿cuándo empezás a hablar nuevamente de Malvinas? ¿Cómo fue ese tránsito tuyo? Bueno, yo tuve la suerte que después empecé a trabajar, digo suerte porque considero hoy que fue una parte de una terapia que hice. Empecé a trabajar en una empresa de líneas y redes, una empresa grande, una multinacional. Hicimos grandes obras de Córdoba a Mendoza, Córdoba a Tucumán, y durante ese trabajo nadie me preguntó, como eran obreros de distintos lugares, nadie me preguntó más de Malvinas. Y yo creí que ya estaba Malvinas, ya estaba, en mi vida había pasado. Bueno,
2 años trabajando allí. En el 87, año 1987, llegué a Viedma, después de varias cosas que nos pasaron en la empresa, pero llegué a Viedma y así, aquí logro el trabajo, logro mi trabajo en el Poder Legislativo, en el que estoy actualmente, y así empezaron los veteranos locales a ubicarme, a buscarme, porque sabían que yo había estado en Malvinas, porque te cuento rapidito, en el 87 cambiaba el periodo legislativo, el primer periodo, el que iba del 83 al 87, terminaba, y yo estaba contratado. Entonces, los contratados quedábamos afuera. Y yo a un compañero le había comentado algo sobre Malvinas. Entonces, cuando se entera de que me despiden, que se terminaba mi contrato, me dice, pero vos no estuviste en Malvinas. Sí. Escribimos el 25 una carta. A la semana me llega todo, el certificado, felicitación, una liquidación de haberes, no sé qué me llegó del 25, cosa que eso me sirvió para que no me dejaran sin laburo. Entonces dije, Malvinas sirve, algo está haciendo Malvinas, o sea, me salva de que me dejen sin laburo. Y bueno, entonces empecé las reuniones, empezamos acá la organización, y fue así que en el 92 logramos la primera ley, yo trabajando de la legislatura, Ricardo desde otro lugar, el polaco Rubén Pablo de otro, y fuimos haciendo equipo. Y bueno, hoy, si vamos a hablar un poco de eso, estamos muy bien situados. Pero bueno, la gran, la gran ventaja, si se quiere, en el buen sentido, es que nosotros a la guerra la dejamos. Hoy hablé con vos un montón de la guerra, pero porque ya la tengo asumido, porque no me hace mal, porque creo que el trabajo psicológico está hecho. Pero dijimos, la guerra son 74 días en una historia muy larga. Y cuando entendimos eso, empezamos a transmitir eso. Y así fuimos a la escuela, así fuimos a la charla. Y bueno, llegó un momento que todo ese trabajo que hicimos durante mucho tiempo dio su fruto. Fue así que a partir del 2014 empezamos a lograr las primeras legislaciones, primero legitimamos la dirección provincial, porque no estaba bien dictaminada la ley, faltaba reglamentación. Entonces, una vez que constituimos bien la dirección provincial, que es la que se encarga de la parte social, humana, del veterano, dijimos, bueno, la guerra ya está, la guerra ya la trabajamos, ahora vamos por más. Y empezamos a hablar de soberanía, empezamos a hablar de recursos, empezamos a hablar de la invasión que hoy tenemos, de nuestro territorio invadido por un enemigo histórico, y fuimos buscando por ese lado y vimos la gran necesidad que hay y el gran desconocimiento que hay, sobre todo de la clase política, de los docentes, de la educación. Entonces fuimos dándonos cuenta de eso y transmitiendo de qué queríamos, porque al principio ir a un aula de una escuela, decían, ahí viene a tirar bomba y a hablar de la guerra, porque esa era la mirada que tenía el sistema educativo con un veterano de guerra. Pero cuando fuimos a decirle que no, que nosotros queremos hablar de Malvinas, de 500 años de historia, queremos hablar de Malvinas porque nos corresponden geográfica, jurídica, históricamente, nos entendieron y nos abrieron las puertas. Primero llegamos a la legislatura de la provincia de Río Negro, nos dieron la ley provincial que formó el Observatorio Malvinas dentro de la legislatura, compuesta por eh, legisladores de todos los bloques políticos, o sea que la democracia de la provincia está representada en el observatorio, que es el pueblo, que es donde nosotros queremos llegar. Luego fuimos a la educación, también nunca impusimos nada, fuimos a los directores y les explicábamos qué queríamos,
consensuamos la ley y después fue al Parlamento, cuando ya tenía el consenso del docente, porque históricamente nos pasa esto. O sea, el sistema educativo, el docente, por ahí durante este tiempo no entendía bien qué era Malvinas. Nos quedábamos solamente en la decisión de un borracho, en la guerra, y no es eso Malvinas, Malvinas es mucho más. Lo estamos entendiendo, gracias a Dios, el acompañamiento, no es fácil, pero bueno, de a poquito creo que vamos a lograr objetivos que como provincia hace mucho queríamos y ahora estamos más que agradecidos porque tenemos un gran acompañamiento. Y ese gran acompañamiento es también la Universidad Nacional de Lanús con su observatorio, que entendieron de qué queríamos hablar y nos dan su experiencia para nosotros poder seguir. Así que bueno, estamos en el buen camino, Juan. Que además ahí, Jorge, quiero destacar esto porque, como vos decís, no solo hablan, digo, que es su experiencia, además una experiencia única y ojalá irrepetible, que es la de la guerra, y como pueblo tenemos que conocer la historia de ustedes en la guerra, con ese proceso lógico que ustedes tuvieron que pasar de sufrimiento después de haber pasado por tal circunstancia. Pero ustedes no se quedan solo en eso y también no solo peleando en los derechos de los combatientes de Malvinas, ¿no? Y todas las conquistas que van haciendo, digamos, que son también muy importantes. Además de eso, ustedes dicen, bueno, están nuestras luchas por nuestros derechos, pero también tenemos que meternos en la educación, qué es Malvinas, no solo hablar de la guerra, digo, hacen ese abanico y lo quiero destacar porque es muy importante el laburo que ustedes hacen. Hicieron un manual donde están todas las historias de cada uno de los combatientes de Río Negro y los que no participaron ahora quieren participar, digo, ustedes están haciendo un gran laburo para la educación en todo el nivel de la historia de Malvinas. Lo quiero destacar, Jorge. Bueno, muchísimas gracias. Sí, en un primer momento apuntamos a esto, a lo social, a lo humano del veterano de guerra. O sea, si bien había legislación en la provincia, no estaba acorde a las necesidades que veíamos que teníamos. Eh, Ahí tengo que resaltar también el oído y el acompañamiento de la clase política, porque, a ver, cada proyecto que va a legislatura impulsado por los veteranos sale por unanimidad. Eso estoy seguro que es en base al trabajo que nosotros hicimos y demostramos día a día, pero sin ese acompañamiento también no sería tan fácil tampoco. Así que bueno, eso lo quiero resaltar. Hay acompañamiento. Eh, una vez que nosotros logramos creemos que el veterano de guerra en la provincia está contenido en lo social, en lo humano, apuntamos a esto que estamos diciendo, o sea, fuimos a la educación, que creemos que es la herramienta fundamental para seguir hablando de la causa Malvinas, para seguir hablando de recursos, es allí donde tenemos que ir al futuro, porque nosotros ya estamos en una franja etaria que nos vamos yendo de a poco y nuestro testimonio va desapareciendo. Entonces, ¿dónde tenemos que ir al futuro? Y el futuro son los chicos. Sí, escribimos este libro para nosotros tan importante porque allí está la historia, está el trabajo de los veteranos, pero lo más importante es esto que vos resaltabas, Juan, la narración de cada uno de los veteranos que va a quedar para la historia, porque eso que ya está escrito ahí no se borra más, entonces esto a futuro va a servir y mucho, porque nosotros ya estamos ya te digo, en un momento que se nos están yendo muchos veteranos y no se tiene que ir el testimonio junto con ellos. Totalmente, totalmente. Jorge, lo último, agradecerte todo el tiempo. En un momento mencionaste que te llevó 34 años aquella noche del 13 de junio. ¿Por qué 34 años? Porque como te decía, yo me vine a Río Negro
y los soldados que habíamos participado en ese conflicto eran de Chubut y de Córdoba. Entonces yo vine a Río Negro y no encontré un camarada, como le decimos nosotros, del Regimiento 25 que haya vivido lo mismo que yo. No había internet en aquel momento, los celulares, la comunicación no era nada que ver con lo que es ahora. Pero un soldado de Córdoba, Bodart, empezó a incursionar en los medios y logró contactos. Apareció WhatsApp, todas estas herramientas que hoy tenemos, y contactó a un gran grupo de soldados que habíamos participado en esa compañía del equipo de combate Garay. Entonces, 34 años, me llaman y me dicen, mira, Jorge, nos vamos a reunir, sabemos que vos estuviste en el equipo de combate nuestro, vamos a viajar a Córdoba, nos vamos a juntar en Vicuña Maquena, una ciudad de Córdoba, y nos gustaría que estés. Era mi sueño de toda la vida, o sea, ¿cómo no iba a ir si yo quería cerrar mi historia con cosas que no... Bueno, voy allá, nos juntamos, por supuesto, el capitán de ese entonces, para nosotros sigue siendo el capitán, el subteniente, el cabo, pero el capitán es un general retirado, el subteniente un coronel, pero hicimos una reunión tan de camaradería como que no habían pasado 34 años. Bueno, estábamos, te cuento esta anécdota de Cabo Freite, estábamos sentados en el hall así de un hotel y para un autito y se baja un hombre grande, bigote, gordo, y empezó de la vereda a los gritos. Vos sos Torres, vos sos Jorge Torres, vos sos Torres. Y yo lo miro y digo, Cabo Freite, bueno, nos dimos un abrazo. Y en un momento me dice, vos me querías hacer cagar en Malvinas. Y se acordó después de 34 años. Entonces, a mí se me empezó a refrescar la cosa y eso fue una gran terapia. Claro. La noche esta que yo te digo, que yo creía que estaba todo en una nebulosa, que la fuimos armando entre todos y era real, la noche pasó hasta, bueno, fue muy enriquecedor, muy lindo para mí. Esos 34 años que estuve dando vueltas sin saber algunas cosas o sin poder entender muchas cosas, esa reunión fue tremenda, fue muy linda, muy linda. Y a los 39 años viajé a Alto Río Senguer y me encontré con mi compañero de pozo, Con Rojas. con Eduardo Rojas. Habían pasado 39 años que no nos veíamos más, no nos habíamos visto más. Y ese encuentro también fue muy sanador, para los dos. Realmente fue lindo, fue lindo. Son cosas que acarician el alma, que curan heridas y hacen bien. Por eso digo, si alguien de un veterano está escuchando este mensaje, que no deje pasar más tiempo, que vaya y busque al camarada que no ve, que es muy lindo, es muy sanador. ¿Y con el flaco Gali? Bueno, con el Flaco Gali también tuvimos un encuentro no tan lejano en el tiempo, pero sí habían pasado mucho tiempo. En un momento se hacía un desfile en un pueblito de Córdoba que se llama Tancacha, y él me invita, y tuve la gran alegría de desfilar con él allí en Tancacha. Luego vino a Viedma, estuvimos juntos aquí, y yo viajé a Córdoba también, nos hemos unido. No, con el Flaco Gali es más ameno, digamos, Cotidiano, digamos. más cotidiano, un poco más cotidiano. Con Roja no, porque estamos a 2.500 kilómetros y por ahí se nos complica. Claro. Pero sí, el llamado telefónico, la familia es como mi familia, o sea, se ha hecho algo como que no hubiese pasado la vida, como que hubiésemos estado siempre juntos. Tenemos cumpleaños, la señora de él cumple junto conmigo el mismo día, hemos hecho una linda familia entre todos. Jorge, agradecerte todo este tiempo que nos has brindado para conocer tu historia en Malvinas, post Malvinas,
pero en especial agradecerte por lo que hicieron en 1982. Vos como soldado conscripto representabas al pueblo argentino en armas, defendiendo a la patria de una nueva invasión, y ustedes, los soldados, el pueblo, dejaron la bandera argentina muy alta, y la verdad que la defendieron de una manera que a todas las nuevas generaciones nos llena de orgullo, y para todos nosotros son un ejemplo por lo que hicieron en Malvinas y por lo que hicieron post Malvinas, porque también nos enseñan el compañerismo, el ayudarse entre ustedes, el luchar por la causa, esa causa malvinera que en definitiva es una causa nacional, luchar por el otro. Entonces son un ejemplo para nosotros, así que agradecerte por todo, por este humilde rato y mucho tiempo que nos diste para Malvinas Causa Central, pero en especial y de corazón todo lo que hicieron en 1982 y lo que hacen al día de hoy. Jorge, para cerrar, me gustaría que cierres vos con lo que con lo que te parezca, que haga la reflexión que a vos te parezca, y muchísimas gracias de corazón. Bueno, no, el agradecido, como te dije, soy yo. Y cerrar esto es decir esto: Malvinas no es la guerra es un error y un horror, la guerra es equivocación del ser humano, cualquier sea su causa, pero no olvidarnos de esto, de que Malvinas son 500 años de historia, que Malvinas es un territorio usurpado por una colonia que está fuera de tiempo, ya no existe más el tiempo de la colonia, y la única herramienta o arma que nos queda hoy para seguir hablando de Malvinas y seguir haciendo fuerte el reclamo es la educación. Es allí donde tenemos que apuntar, porque la educación es el futuro. Y en el futuro yo creo que le vamos a torcer el brazo al enemigo histórico de la patria, porque el acompañamiento de Latinoamérica y alguna parte de Europa está llegando, y los momentos históricos cambian. Y creo que el momento histórico de la franja recuperación de nuestras islas va a llegar. Así que los invito a eso, a seguir trabajando en esto y a seguir luchando por nuestra causa nacional, porque las Malvinas fueron, son y serán argentinas.